Hay una premisa que, la verdad, roza el absurdo total. O sea, plantea un escenario que es casi irreal. Totalmente irreal, sí. Pensemos en un tipo que no tiene un peso partido al medio. Un vividor, un deudor crónico que literalmente está cortando el cable del teléfono con una tijera. Claro, para que no lo llamen los acreedores. Exacto. Se esconde, vive de prestado, tira direcciones falsas y de buenas a primeras le cae del cielo la noticia de que heredó $100 millones de un magnate de la timba. Un toco de guita, pero con una trampa, digamos, fenomenal en el medio. Tal cual, porque para cobrar todo ese toco tiene que jugarse la herencia entera en una sola mano de póker y no en cualquier lado, sino en Las Vegas. Contra la realeza del juego mundial, nada menos. Es a todo o nada. A ver, desarmemos un poco este rollo. Hoy nos metemos de lleno en una inmersión profunda en las páginas de una historieta icónica de 1970. 7 veces Isidoro, de la revista Locuras de Isidoro. Esa misma. Y nuestra misión en este análisis es desentrañar cómo esta trama sobre herencias delirantes y casinos termina funcionando como una sátira brillantísima. Sí, una sátira sobre la moralidad, el poder de la guita y, bueno, los 7 pecados capitales. Porque a simple vista uno lee la obra y parece, qué sé yo, se disfraza de comedia de enredos. Claro, pero si empezamos a raspar un poquito la superficie de los cuadros, nos topamos con un reflejo hipercrítico de la sociedad porteña de esa época. Totalmente. Lo fascinante de esto es que es un estudio de personaje exhaustivo sobre alguien que elevó la irresponsabilidad a la categoría de arte. Digamos, el arquetipo definitivo del chanta porteño. ¿Tiendo la misma cantidad de energía que usaría trabajando en un empleo normal? Y es una excelente pregunta. Es que para el chanta trabajar es casi un insulto. Claro. Miremos cómo arranca la historia en las fuentes originales. Vemos a este personaje, a Isidoro Cañones, acorralado por un prestamista, que aparte se llama Rapiñaski. El nombre ya te configura la amenaza perfectamente. Rapiña. Olvídate, súper sutil. Y el tipo da domicilios fallutos, o sea, direcciones falsas para que los embargos le lleguen a cualquier otra persona. Con lo cual logra que su pobre tío, el estricto coronel Cañones, casi termine infartado recibiendo a los cobradores. Tal cual. Y la imagen esa de la tijera, cortando el cable del teléfono, para mí es tremenda. Es que es quizás la metáfora gráfica más potente de toda esta primera sección, ¿viste? Cortar la comunicación no es solo evadir una deuda material. Es como desconectarse del mundo. Exactamente. Es un intento activo de aislar su microcosmos de la realidad para no enfrentar a los buitres. El chanta crea una burbuja donde las reglas de la macroeconomía, bueno, no aplican para él. Yo lo veo como una especie de ninja de las finanzas, pero del desastre. Un ninja del desastre, me gusta eso. Es que, pensando en el nivel de estrés que manejaría cualquiera de nosotros en esa situación, sorprende verlo operar tan tranquilo. El tipo vive en una economía de pura especulación emocional. Sí, totalmente. Y se ve bárbaro en su rutina. Claro. Porque de noche, en lugar de quedarse guardado con perfil bajo en su casa, se va a un boliche a tirar manteca al techo. Rompe mesas, exige trato de rey, actúa como un bacán fenomenal, rodeado de mujeres, pidiendo de todo y sin tener un solo mango en el bolsillo. Está viviendo 100% a crédito de su propia audacia. Y lo que sostiene ese nivel de audacia, digamos, es una ideología muy arraigada. El chanta porteño no sufre la falta de dinero como una tragedia. Ah, no. ¿Y cómo lo ve? Lo ve como un problema logístico temporal. Su filosofía de vida dicta que el trabajo tradicional es para los ingenuos. El mérito, bajo su óptica, no está en producir valor, sino en la capacidad de zafar. Zafar de todo. Claro, siente que el mundo le debe un nivel de vida alto simplemente por su carisma y su ingenio. Zafar es el verbo fundacional de su existencia. Y justo cuando la soga aprieta mal, que parece que no hay más trucos en la galera para zafar, le tocan el timbre. El momento bisagra. Entra el abogado, el doctor Martínez, acompañado de su hija Tatiana, y le sueltan la bomba. Mr. Bacadat, un legendario y difunto magnate de los juegos de azar, lo nombra heredero. De $100 millones. Y ojo, estamos hablando de 100 millones de la década del 70. Una locura de guita. Y es una inyección de capital que lo descoloca por completo, porque la genialidad narrativa acá es arrancar al chanta de su hábitat natural, de las calles de Buenos Aires, ¿no? Exacto. En la pampa y el asfalto porteño, él conoce las reglas del juego.
sabe a quién engañar, sabe qué esquina doblar para que no lo vean. Claro, juega de local. Pero la promesa de esta riqueza obscena lo obliga a salir de su ecosistema y enfrentarse a las grandes ligas. Lo mandan directo a la meca mundial de la timba, a Las Vegas. Y ese choque cultural arranca en el mismo vuelo. El viaje en avión hacia Las Vegas es una pieza de comedia negra impecable. Es buenísimo ese pasaje. Isidoro empieza a alardear de lo que él llama su cultura alcohólica. Le pide a la azafata un trago que, la verdad, parece combustible para cohetes. Mezcla vodka, aquavit, ginebra, tequila. Y encima le agrega una espoleta de Tabasco, o sea, un delirio. Y además de eso, tortura a una pasajera supersticiosa, porque a la mujer le tocó el asiento número 13. La asusta tanto que la mujer huye y él se queda con la ventanilla. ¿Qué tipo de terror? Ya a 10.000 metros de altura te das cuenta de que su brújula moral está completamente rota. Es que ese cóctel tóxico que pide en el avión funciona como un espejo de su propio estado interno, ¿viste? Caótico, desmedido y volátil. La inminencia del dinero no saca a relucir una versión mejorada de él. Ni a palos. Al contrario, actúa como un amplificador de su verdadera naturaleza. Y cuando finalmente aterrizan y él besa el asfalto de Las Vegas, catalogándola como la tierra de promisión, bueno, está haciendo una declaración de principios. Claro, su hogar espiritual no es Buenos Aires. Su hogar es el territorio donde el azar gobierna y el dinero cambia de mano sin que medie una gota de sudor. Y ese contraste entre el pibe de barrio y la extravagancia internacional explota cuando llega a la mansión del difunto Baccarat, porque resulta que Isidoro no está solo en esto. Ah, no, tiene competencia pesada. Tal cual. La élite de los apostadores degenerados está reunida ahí. La marquesa de Champignon, un maharja de la India y un tal Sir Cedric. Básicamente, la realeza de la ludopatía. Acá es donde se pone re picante la cosa, porque cuando el albacea lee el testamento, nos encontramos con un planteo súper perverso. La famosa cláusula. Los 100 millones se tienen que sortear entre los 4 en una única mano de póker. El ganador se lleva la fortuna entera. Repasando esto, ¿no te suena al guión de un reality show súper sádico? Totalmente. Estás forzando a 4 personas con una debilidad clínica por el juego a apostarse el resto de sus vidas en cuestión de 5 minutos. Es que el testamento de Mr. Baccarat es una trampa filosófica. Si conectamos esto con el panorama general de la obra, Baccarat opera desde el más allá como una deidad perversa. ¿En qué sentido? En que premia exactamente lo que las sociedades tradicionales castigan. El propio testamento establece que la fortuna se forjó explotando las debilidades ajenas. Ah, claro. Y por una lógica súper retorcida, debe ser heredada por el mayor vicioso de todos. Aquí el linaje o el esfuerzo no vale nada. El capital se transfiere basándose únicamente en el nivel de degeneración del individuo. Es una crítica feroz al capital especulativo. Y donde hay exceso y degeneración, aparece el facilitador supremo. Literalmente, aparece el diablo. En medio de la tensión del póker, un tipo con cuernos y capas se le materializa a Isidoro. Con total naturalidad aparte. Sí. Y le ofrece el trato de su vida. Le dice que lo ayuda a ganar la mano a cambio de que se dedique con alma y vida a los 7 pecados capitales. Y la presencia del diablo en este contexto no es la de un corruptor clásico. O sea, el demonio no necesita convencer a Isidoro de que haga el mal. No, ya venía con el currículum armado. Tal cual. Simplemente reconoce en él a un discípulo aventajado. El diablo funciona acá como un agente de financiación. Le provee los medios económicos para que el chanta despliegue todo su potencial destructivo. Todo eso que llevaba dentro reprimido nada más por falta de presupuesto. Exactamente. Y esa mano de póker es el clímax que destraba toda la locura. La marquesa de Champignon, a la que Isidoro llama despectivamente vieja mufosa, canta un full de reyes. Parece que ya está, que es invencible. Pero el chanta, fiel a su suerte incomprensible, despliega una escalera real al as. Una locura. Se queda con los 100 millones. Y a partir de ese segundo, la historieta entra en una fantasía delirante, desglosando cómo este personaje ejecutaría cada uno de los pecados capitales. Teniendo recursos ilimitados, claro. Y lo interesante de este desglose es cómo el autor adapta pecados teológicos antiquísimos a la psicología del nuevo rico porteño. A ver, expláyate un poco con eso. Tomemos la pereza, por ejemplo. No se trata simplemente de dormir hasta tarde o no trabajar. Claro, la pereza para él implica pagarle a 2 guardaespaldas gigantes para que lo suban y lo bajen de las escaleras en andas. Literalmente dice que es para no fatigarse.
Su visión del éxito es mercantilizar hasta la fuerza de gravedad. Es buenísimo. Y la Ula no se queda atrás. No fantasea con comer un montón de asado o algo así. Fantasea con comer lo inaccesible. Exige banquetes delirantes. Ordena empanadas de centolla del mar Caspio, caviar finlandés y, el detalle más absurdo para mí, pide leche de la cabra de Mahatma Gandhi traída en un avión frigorífico particular. Y ese es el punto neurálgico de lo que hoy llamaríamos consumo irónico. No hay un disfrute culinario real en tomar la leche de la cabra de Gandhi. No, obvio que no. Lo que Isidoro está comprando es la transgresión. Es el poder de profanar un símbolo de austeridad histórica y convertirlo en un capricho de millonario de turno. Y pasa lo mismo cuando la fantasía aborda la envidia. Uf, el abordaje de la envidia es fascinante, porque el tipo está obsesionado con un blanco súper específico, que es Aristóteles Onassis. El magnate griego. Sí. Isidoro planea comprar empresas navieras enteras y casarse con la viuda de un presidente. Y no por visión de negocios, ni por estar enamorado. Todo por figurar. Exclusivamente para hacerle sombra a Onassis y salir en las tapas de las revistas. Su existencia parece que se valida únicamente si genera rabia en el prójimo. Totalmente. Pero te digo, el quiebre absoluto del tono de la revista llega con la lujuria y la ira. Eso me dejó con la boca abierta. Es que ese pasaje es fundamental para entender el doble nivel de lectura que manejaba la publicación en los 70. Porque, a ver, Isidoro fantasea con entrar a un boliche, comportarse como el dueño del mundo y exigir que una chica le haga un striptease privado. En pleno boliche. Sí. Y cuando el barman intenta ubicarlo y le aclara que eso no se hace, la ira de Isidoro no tiene límites. Rompe una silla contra la barra y exige que le pongan ácido lisérgico en el whisky a un rival para sacarlo de combate. Una brutalidad. O sea, estamos hablando de que mencionan explícitamente el LSD y los stripteases en una historieta de consumo masivo. En 1970. Yo me pregunto cómo pasaba esto los filtros en plena época de censura. Es un atrevimiento editorial tremendo. Y lograba pasar los filtros de la censura precisamente por su formato. Las historietas cómicas eran subestimadas por los censores. Las veían como cositas para chicos, digamos. Exactamente. Las consideraban productos infantiles. El niño que leía la revista se quedaba con el humor físico, ¿viste? El crash de la silla rompiéndose o el caos general en el bar. Claro, los golpazos. Pero el adulto decodificaba otra cosa. Decodificaba una sátira despiadada sobre la decadencia de la noche porteña, el cinismo del jet set y la impunidad que otorgaba la plata. El ácido lisérgico, por ejemplo, era un guiño inconfundible a los escándalos que protagonizaban las clases altas en las crónicas policiales de la época. ¡Qué bárbaro! Y esa impunidad alcanza su techo total cuando llegamos a la soberbia y la avaricia. Porque teniendo el mundo a sus pies, Isidoro decide que su máxima aspiración es comprar el casino de su propio tío, el estricto coronel Cañones. Un acto de pura maldad. Y el objetivo es fundirlo. Quiere pararse frente a su tío, decirle que ahora es su empleado y ver cómo la banca pierde sistemáticamente todos los días. Es la destrucción de la autoridad moral por puro capricho vengativo. Es que para un personaje sin valores éticos, el poder absoluto no tiene ningún sentido si no se usa para humillar a quienes alguna vez le marcaron sus límites. Es triste, pero es así. El coronel Cañones no es solo el tío acá. Dentro del universo de la historieta, y por su rango militar, representa el orden, la disciplina, la rectitud conservadora. La fantasía de Isidoro es aplastar ese símbolo para validar que su estilo de vida desprolijo y puramente oportunista era, al final de cuentas, el camino correcto. Bueno, todo parece alineado entonces. El plan de los pecados capitales está en marcha en su cabeza, la fortuna es suya de verdad y el diablo está celebrando la victoria. Parece que ganó el chanta. Pero, como en toda buena sátira que roza la tragedia, la soberbia, eso que los griegos llamaban la ibris, exige un castigo. Y acá el castigo cae del cielo, en el pleno clímax de la celebración. Literalmente cae del cielo. Un estruendo frena la fiesta en el casino en seco. Una araña de luces gigantescas de esas de cristal se desploma del techo, hace un crash tremendo directamente sobre la mesa de póker, tapando todo de escombros. El clásico recurso del Deus ex machina, ¿no? Tal cual. Pero utilizado aquí no para salvar al protagonista, sino para arrebatarle el espejismo. El destino corta la celebración de la viveza con una brutalidad física innegable. Y cuando el polvo de los cristales rotos se disipa, ahí viene el giro que reconfigura toda la historia. ¿Qué anda con todo esto?
porque revisan las cartas bajo los escombros y resulta que, por un detalle, una confusión de fichas en la mesa, la mano ganadora no era de Isidora. Ese detalle es glorioso. Los 100 millones de dólares le corresponden legalmente al acompañante que miraba de afuera. Le corresponden a la figura intachable, al guardián de las buenas costumbres. Le corresponden a su tío, al coronel Cañones. Es ironía pura. Quien se erige como el depositario legal de esa fortuna forjada en el vicio es el pilar moral de la familia. El militar retirado que se pasaba los días predicando sobre el sudor de la frente, la austeridad y el honor. Uno asume, siguiendo la lógica del personaje del tío, que el coronel Cañones va a donar esa plata sucia a un orfanato. Claro, o fundar una escuela. O que va a aprovechar el momento para darle un sermón épico a su sobrino sobre cómo el dinero fácil corrompe el alma. Pero el guión nos da un cachetazo de realidad brutal. Apenas el coronel procesa que es dueño de 100 millones de dólares en efectivo, sus principios se evaporan en el aire. Enloquece por completo. La metamorfosis es instantánea y no deja lugar a dudas sobre la postura súper cínica del autor sobre la naturaleza humana. Es que entre los escombros, el intachable tío empieza a gritar sus nuevos planes de vida. Anuncia que va a prestar plata con usura. El mismo delito del que Isidoro huía al principio con Rapiñaski. Exacto. Dice que es él quien se va a casar con la viuda del presidente, exige stripteases privados a su nombre y jura fundar su propia cadena de casinos para aniquilar a sus rivales. Es un nivel de depravación altísimo. En cuestión de 3 viñetas, le roba a su sobrino no solo los 100 millones, sino el manual completo de los 7 pecados capitales. Y el remate visual es una obra maestra. La reacción del diablo. Sí. El mismísimo diablo, que venía oficiando de socio de Isidoro, huye despavorido de la escena, espantado. Su frase final mientras corre es: «Los 7 pecados capitales, por lo menos salvé al sobrino». Hasta a Satanás le dio pánico la avaricia del tío. Es genial. Y el chanta, despojado de todo, vuelve a su punto de partida. Pobre, esperando otra herencia, pidiendo un paraguas prestado y huyendo en la noche. Esto nos plantea un interrogante clave, porque el análisis sociológico que subyace en este desenlace es devastador. La obra desarma por completo el mito de la superioridad moral. ¿En qué sentido? Nos sugiere que la rectitud del coronel Cañones era una fachada totalmente hueca. Su disciplina y su ética no estaban forjadas en la convicción de hacer el bien, estaban forjadas en la ausencia de oportunidades. O sea, era bueno porque no le quedaba otra. Era incorruptible simplemente porque nadie le había puesto 100 millones de dólares sobre la mesa. En el milisegundo en que el capital obsceno se vuelve accesible, la estructura conservadora del coronel se desploma, revelando una codicia y una perversión que superan con creces a las del propio chanta. Queda expuesto que la moralidad del tío era puramente performática, ¿viste? Era para la tribuna. El chanta, con todos sus defectos, con sus domicilios fallutos y su alergia al esfuerzo, la verdad que nunca fingió ser algo que no era. Claro. Su transparencia radica en su descaro, digamos. El tío, en cambio, usaba el uniforme de la decencia para reprimir una oscuridad mucho más densa. Exactamente. La historieta plantea que un sistema basado en la acumulación de capital sin límite corrompe a todos por igual, pero desenmascara especialmente a aquellos que se arrogan el derecho de juzgar a los demás. La caída del candelabro no solo rompe la mesa de póker, rompe la hipocresía del orden establecido. Es fuerte. El viaje de esta historia es súper cíclico y trágico. Salimos de los conventillos esquivando a Rapiñaski. Cruzamos los cielos tomando cócteles radiactivos. Pisamos la meca mundial del azar. Apostamos el alma contra el diablo. Un montón. Y todo termina sepultado bajo un candelabro roto, donde descubrimos que el verdadero monstruo estaba escondido detrás de las medallas y los discursos de honestidad. La viveza porteña resulta ser un mecanismo de defensa inútil frente a fuerzas mucho mayores. Podés zafar del cobrador del alquiler, pero no podés zafar del destino. Esa es la moraleja inversa que nos entrega la sátira. No triunfa el bien sobre el mal, sino que el mal se redistribuye hacia la figura de autoridad, dejando una sensación de desamparo total frente a la corrupción endémica. Y esto deja flotando una reflexión final bastante incómoda para quienes nos escuchan, para seguir masticando después de este análisis. Si el intachable coronel, símbolo histórico de la disciplina, cayó en la depravación más absoluta en apenas 5 segundos al sostener ese fajo de billetes,
¿No convierte eso a nuestro deudor crónico, al tipo que cortaba el cable del teléfono en la primera página, en el personaje más brutalmente honesto de este universo? Es para pensarlo sin duda. A lo mejor, en la jungla de asfalto, los verdaderos peligrosos no son los chantas que viven del día a día, sino los dueños de la moral que solo están esperando que alguien les ponga un precio. Hasta la próxima.